muy poderoso es que ya hay un mundo creado por Galileo, Copérnico, Kepler, etc., que es la cinemática. Eso ya está camellado brutalmente. Y luego el man se inventa la otra parte. Y dice, vean, vamos a conectar esto con unos entes físicos que nos permiten predecir cómo se comportan esos entes físicos que ustedes ya conocen. Entonces conecta la dinámica, que es con la masa, con un ente físico que nosotros conocemos de la cinemática, que es la aceleración. ¿Lo pillan? Este es un ente dinámico y este es un ente cinemático. Combinando estos dos entes, pues entro en la dinámica, que es la cuestión de las fuerzas. ¿Sí está claro cómo es el juego? Bueno, bien, entonces pillen. La pregunta clave es la siguiente. Bueno, severo, ya está. Ya está, que esa era la idea que quería venderles hoy. Es decir, cómo surge la segunda ley de Newton a partir del cálculo diferencial, probándonos una vez más que con toda seguridad el cálculo diferencial tiene su origen en la cinemática y en la mecánica newtoniana. ¿Sí estamos? O sea, esta es otra prueba más de que eso debe ser así. ¿Sí estamos? Entonces bien, pero entonces lo que le queda a uno en la mente es, bueno, qué chévere, profe, que matematizamos un poco la cosa, que nos quedó la famosa segunda ley de Newton, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces ahora la pregunta clave es, bueno, Newton ya se da cuenta, yo creo que la primera, presumo yo, podría estar yo equivocado, pero creo que Newton entró a la dinámica como lo acabamos de hacer nosotros. Es decir, yo creo que la primera ley que Newton se encontró, aunque no sea la primera en la lista, es esta ley que acabamos de escribir. ¿Aló? ¿Estamos? O sea, yo creo que lo primero que Newton dijo es que esos entes que hacen cambiar al momentum son las fuerzas. ¿Sí estamos? Pero ahora, como un matemático, como un buen investigador que es el hombre, lo que se propone es lo siguiente. Dice, bueno, ya conozco los entes físicos que modifican la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué producen? ¿Me hago entender o no? Y ahí es donde se pone bueno el juego. Porque entonces Newton dice, bueno, voy a encontrar unas normas básicas, unos principios básicos y elementales que me permitan construir lo que quiero construir con estos entes físicos. Así como cuando Euclides plantea la geometría euclidiana, entonces Euclides dice, miren, les tengo estos postulados, les tengo estos axiomas garantizan que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante funcione. Entonces Newton también tiene que botarse sus postulados para que las cosas que funcionen. ¿Sí estamos? Si no, suerte. Entonces, ahorita la fuerza última que yo es la instantánea, o sea, la fuerza por aceleración esa escriba por aquí, esa es instantánea. Es que allá ¿Masa por aceleración o esa de allá? Esta es la instantánea. Sí, pero digamos allá de la fuerza media también sale otra, o sea, la fuerza igual a masa por aceleración, sería la media. Sí, esa sería la media. Claro, esa sería la media. Que sería fuerza igual a m factor común de B final menos B inicial sobre T final menos T inicial, y eso no sería otra cosa que la fuerza media para un movimiento con una masa constante y una aceleración en términos de esas diferencias. Pero esa aceleración sería aceleración media, porque vos no sabes en ese intervalo si la aceleración pudo haber aumentado o pudo haber disminuido. ¿Se va a entender? Entonces pasa lo mismo. Lo que pasa es que estamos a puertas de un curso de ecuaciones diferenciales. Esto es una ecuación diferencial. Eso es una ecuación diferencial. Su primera ecuación diferencial, fuerza igual a dp de t, o su segunda ecuación diferencial, fuerza igual a masa por aceleración. La van a resolver, se acordarán de mí, harán movimientos con oscilaciones y todo lo que quieran, osciladores armónicos, bla bla bla, carreta. Se acordarán de mí, es con esta receta. Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, definamos qué es fuerza. Pero entonces aquí es donde entra un juego difícil, porque voy a definir fuerza sin usar el criterio de momentum lineal. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de ir a la naturaleza de lo que es fuerza. No como la fuerza es un ente físico que cambia la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Sí estamos? No, vamos a ir a dónde es que está esa vuelta. Y entonces la primera pregunta es, bueno, los escucho, fuerza. Gente inspirada, fuerza.
Ustedes que sí saben de este juego. Fuerza. Y eso que todavía nos falta. Profe, masa. Miren, hagámonos un experimento mental y es, olvidándonos de la gravedad, ¿vale? De una vez daño a la mente, olvidándonos de esas tonterías, o sea, en este caso la gravedad, ¿cierto? ¿Cuál es la única manera en la que yo puedo interactuar con ese tablero? Tocando. No, también lo puedo soplar. Sí, pero ya no estoy interactuando yo con él. Una fuerza es un contacto. ¿O sí? No, es que el aire que sale de mí no soy yo, sí, es otra cosa. ¿Estamos o no? Es decir, la única forma en la que yo puedo interactuar con este tablero es que tocando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, ¿cómo puedo yo interactuar con el suelo olvidándome de la gravedad? ¿Cómo puedo yo, compañero, me puse agresivo, papá, cómo puedo yo interactuar con usted? ¿Cómo puedo yo cambiar su cantidad de movimiento, mi hermano? El innombrable, venga, le digo, ¿cómo es el juego? ¿Cómo puedo? ¿Cuál es la única manera? Dígame. Yo creí que iban a decir otra cosa, que se iban a poner así muy muñeros del bajo mundo. Pero bueno, no, muy bien, está bien, no, sí, tocándolo nomás. Está bien tocándolo. Está tocándolo, compañero, así. Entonces, la única forma en que uno puede interactuar con otro objeto y generar fuerzas, al parecer, en primera instancia, es a partir del ¿qué? ¿Contacto? Del contacto, ¿sí o no? Entonces, miren, lo toco y este man se ve afectado, lo toco y se ve afectado, no lo toco, olvidándonos de la gravedad, bla, 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 bla. Entonces, se ve afectado. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo, entonces, miren, uno puede decir entonces que una fuerza, a priori, en primera instancia, en una versión light, una fuerza es un ente, otra vez, ente, y esta palabra es peligrosa, un ente físico que surge, ustedes me dirán si aguanta respecto a lo que hicimos, de la interacción Elementos. entre dos o más objetos. Es decir, puede surgir entre la interacción entre dos o más objetos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Esa palabra surge, me tiene dudas, ¿está bien escrito? ¿Sí está bien escrita la palabra surge o no? ¿Sí? Sí. No está mal. Ah, Es como una. sí, pero es que ustedes ven que yo escribo y sí tenía esa duda, ahora sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para que eso no quede mal, porque qué pena, no. Entonces, un ente físico que surge de la interacción entre dos o más ¿qué? Objetos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cómo la ven? A priori, versión light, versión 1.0. ¿Estamos? Entonces, es un ente físico que surge de la interacción entre dos o más objetos. Pero además quiero que le agreguemos una característica especial y es esta, miren. Miren la diferencia entre, supongan que la longitud de mi dedo representa la magnitud de la fuerza. ¿Estamos? Y entonces voy a hacer la versión 2.1, la versión 1.1. Y es, miren esta fuerza aquí. Miren, es la longitud. ¿Listo? Y ahora miren esta fuerza que es la misma longitud. Es un vector porque miren que cuando viene así, produce un efecto. Cuando viene así, produce otro ¿qué? Otro efecto. Cuando viene así, produce otro ¿qué?
efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que las fuerzas tienen una característica especial, tienen como una naturaleza de tipo ¿qué? Vectorial, es decir, ¿cierto? Porque miren, por ejemplo acá, parece ser que hay una fuerza que hace que este objeto se vaya hacia ¿dónde? Hacia abajo. Seguramente la naturaleza de esa fuerza es apuntar hacia ¿dónde? Hacia allá. ¿Sí estamos? Porque está cambiando la cantidad de movimiento del objeto. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Entonces, yo puedo decir versión... ¿cuál es esta? Esta es la 1.0. No, eso es 1-1. Ese es el número. No, esta es 1.0. No, es 1.1. Ahora viene 1.1. Entonces la versión 1.1 es, para que la vayamos mejorando, entonces dice: es un ente físico de carácter vectorial. ¡Oh, es su mata! Entonces dice uno, fuerza. Un ente físico de carácter vectorial voy a poner así, ahora sí que a un amigo le gustó la idea, de carácter vectorial F, que surge de la interacción entre dos o más objetos. Amén. Versión 1.1. Es decir, le hemos insertado un detalle sutil y es que efectivamente se comporta de alguna manera como un ¿qué? Como un vector. Y de hecho, antes de definirlo, que es un juego sospechoso, porque solo quería sorprenderlos con la demostración de la segunda ley de Newton, entonces la fuerza ya la habíamos denominado como un ¿qué? Como un vector, porque es un ente que es capaz de cambiar otro vector, que es ¿quién? El momentum. ¿Sí estamos? Entonces la fuerza es un ente físico que es capaz de cambiar el momentum lineal. Bueno, pero ¿estamos de acuerdo que esa versión es incompleta o no? ¿Aló, sí o no? ¿Qué le falta? La gravedad. Le falta la gravedad. Y no solo la gravedad tiene esos problemas, porque miren que es que ahora les pregunto yo, ¿qué necesita la gravedad para que este objeto, para hacerle fuerza a este objeto? ¿Necesita tocarlo? No. Ay, no. Y cuando uno coge una peinilla, que pues aquí experimento, se podría intentar, ¿qué cabello largo? Oiga, toda esta gente es muy seria, nadie tiene cabello, bueno, si más o menos cabello largo, mechudos necesito. Porque por ejemplo uno puede, inflese la bomba, mi hermano, y hágale nudo. Pero vemos, eso sí, mi hermano ha estado en el piso como 25 minutos, no sé cuántas bacterias, pero usted se expone, ¿sí o no? Entonces dice, inflela y ármele nudo. Y usted, mi hermano, ármele los papelitos. Y entonces la pregunta es, bajo esos efectos, ¿quién podría explicar esas ideas? Porque miren que por ejemplo en el caso de la gravedad, atrae el borrador y no necesita que tocarlo. Falta de respeto, ¿no? Bueno, venga a ver, ¿quién va a cargar esta bomba? ¿Está listo y preparado para el árbol de la fama? Venga a ver, mi hermano. Pero voy con el cable. Ay. Entonces, vaya cargando esa bomba, joven, y venga mis papelitos. Sigue que no está bien. Oiga, mi hermano. Se comprometió. Miren, Levantó más energía. necesita más. No, que los papeles están grandes, lo que yo le decía a este man. Ah, chique, ese es el papelito. Cargue, mi hermano, cargue. Arréglese esos 3 posieros. Listo, papá, pero no, es que tiene que haber muy limpio y eso sí es complicado. ¿Sí vieron o no? Sí. Póngale el lado donde lo cargo, ¿no? Sí, es que Lo pone en medio de la vaina. ¿Sí o no? ¡Ay, qué maravilla! Muy bien, papito. Más 0.5. Muy bien.
por despelucarse ahí por la física, mi hermano, esta gente se sacrifica cosas. Pregunto, entonces miren, yo no sé si eso se alcanzó a ver ahí o no, pero entonces miren que la bomba atrae los papelitos y no necesita que tocarlos. Y ahora tenemos otra cosa que atrae los borradores y no necesita tocarlos. Pero sabemos que si los objetos, por ejemplo, los papelitos tenían momentum lineal, ¿cuánto? 0. Y cuando ese algo se acercó, ¡fa! Los papelitos aumentaron su cantidad de movimiento o momentum lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esos efectos parece ser que ahí hay una fuerza. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Porque nosotros sabemos a priori que la fuerza es un ente físico que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de los objetos. ¿Están de acuerdo? Entonces resulta que hay otras fuerzas que no necesitan ese contacto, y a esas fuerzas se les da un nombre especial. Generalmente a esas fuerzas se les llama fuerzas de carácter o fuerzas de campo. A eso se les llaman fuerzas de ¿qué? De campo. Entonces yo aquí voy a poner que hemos hablado de dos fuerzas, pero toca clasificarlas a todas en una sola. Entonces fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Fuerzas de campo. Entonces están las fuerzas de contacto y están las fuerzas de campo. Y ahora la pregunta clave, maldita sea, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta clave? Estoy esperando su pregunta clave, mi hermano. Pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuáles son las fuerzas de campo? No. ¿Cómo se calcula? ¿Qué? ¡No! Una cosa, nos falta un detalle. ¿Qué es? Yo les digo a ustedes fuerzas de contacto. ¿Qué es contacto? Pues que un objeto se toque con otro, interactúe, bla, bla, bla. Listo. ¿Qué es campo? Pues esa es la pregunta. Fuerzas de campo. ¿Qué es campo? O sea, joder. O sea, cualquiera viene en los charlas y les dice, ¡ay, fuerzas de campo! Este man dijo fuerzas de campo. No, pues el reto es saber entonces qué diablos es un qué. Es un campo. ¿Sí estamos o no? Pero entonces yo ahorita no voy a entrar en detalles de qué es campo, pero tenemos que definirlo. Y en esta semana estaremos en ese juego. ¿Me entienden cómo es? Entonces bien, entonces están las fuerzas de contacto y están las fuerzas de campo. Si ustedes notan en nuestra definición versión 1.0 y en nuestra versión 1.1 de fuerza, nosotros ya tenemos el criterio de fuerzas de contacto. ¿Están de acuerdo o no? Ahora nos toca insertar el criterio de fuerzas de ¿qué? De campo. Joder, ¿cómo insertamos eso? Entonces nos dice, miren, y es más, podemos incluso insertar el criterio que teníamos a priori de fuerza en términos del momentum. O sea que vamos a hacer nuestra versión 1.2. Uy, fue madre. Entonces digo, fuerza, versión 1.2. Recontra hiper mega mejorada. Entonces miren, dice la fuerza es un ente físico capaz de modificar la cantidad de movimiento de un objeto, coma, esta surge de la interacción entre dos o más objetos o de un objeto y un campo. Uy, pero me faltó una parte. ¡Ah! ¡Ah! No, ya no me escribí. Estaba respirando mejor. Sí, porque no me dijeron, los odio, mi hermano. Que me falta decir que es un ente físico de carácter vectorial. Los odio, compañeros. De carácter. Esto tiene tilde asesora, ¿cierto? Carácter vectorial.
asesoras. Oiga, tienen que escribir bien, que no les pase eso, que es terrible. De hecho, yo siempre me sentiré incómodo con esa situación. Y por más que uno lee y todo, a veces las tildes y eso son de las cosas más terribles de la vida. Yo casi siempre sufro de tildes, de otras palabras muy raro, por ejemplo, ese surge es muy raro. Pero en general no me pasa, pero las tildes sí, no sé. Ah, sí, pero sé que tiene tilde, bueno, pero es que no me acuerdo dónde diablos. Listo, entonces, ente físico de carácter vectorial capaz de modificar la cantidad de movimiento de un objeto. Esta surge de la interacción entre dos o más objetos o de un objeto y un campo. ¿Sí estamos? ¿Amén? ¿A lo pillan o no? Pero entonces nos queda la pregunta de maldición. ¿Es un espacio? Sí, es un espacio, pero entonces toca mirarlo porque es que... Tarea. ¿Dónde hay máticas? Tarea. Averiguar qué es un campo. Y hay dos cosas. ¿Qué es un campo físico y qué es un campo vectorial? Tienen que averiguar esas dos cosas, qué es un campo físico y qué es un campo vectorial. Además porque esas dos cosas son las que nos van a permitir jugar este juego. ¿Se va a entender o no? Pregunto, ¿cómo va el juego de Newton? ¿Claro hasta el momento o no? ¿Sí? Bueno, recuerden que nosotros lo que vamos a tratar es de resolver problemas y jugar con la dinámica newtoniana, pero para eso tenemos que tener muy claro todo esto. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a mirar las famosas leyes de Newton y vamos a mirar las restricciones de esas leyes antes de ponernos a jugar con ellas. ¿Listo? Y en la clase de miércoles espero yo empezar a mirar los diferentes tipos de fuerzas que existen y sus correspondientes ecuaciones. Es decir, vamos a tratar de mirar un sinnúmero de fuerzas y vamos a tratar de definir las diferentes ecuaciones que rigen esas fuerzas. ¿Sí estamos? Para luego